Capítulo 22. Acabar con las negociaciones. Parte primero. Lorque no podía ver. Era consciente, podía experimentar el mundo en su totalidad. Pero a pesar de conservar sus otros 4 sentidos, su vista le falló en ese momento. La oscuridad era un temor ancestral para el viejo maestro de la Legión. Uno que jamás se atrevería a expresar a sus hermanos, ni siquiera cuando se convirtió en un acorazado. A pesar de sus ojos dañados, solía estar al tanto de su entorno gracias a las conexiones neuronales en su cerebro. Su mente era bombardeada constantemente con flujos de datos y demás. Siempre era al menos remotamente consciente de lo que lo rodeaba. Pero esto era diferente. La oscuridad era completamente silenciosa. Solitaria. Podía sentir su cuerpo, qué sensación tan extraña después de tantos años encerrado en una especie de caja de metal, y, aunque era inquietante, seguía sin poder ver. Sin embargo, podía oír. Podía oír las voces susurrándole, ofreciéndole devolverle la cordura si tan solo les hacía caso y se juraba lealtad a su causa. Una le ofrecía fuerza y poder si se entregaba a su sangriento camino. Otra le prometía los secretos del universo si se arrodillaba. Y una tercera le ofrecía los placeres del exceso y la carne, sensaciones que jamás había conocido. La disformidad lo deseaba, y lo deseaba con vehemencia. Loran Gron ya le había hablado de ella y le había advertido que jamás hiciera tratos con ella. Fuera. Les gruñó, tanto a ellos como a aquello, consumiendo su presencia con su fe. No conozco más Dios que él. Ese chico. Una luz dorada inundó la oscuridad, teñida de verde orco, y aunque Lorque no podía ver colores a través de sus ojos sellados, comprendió su presencia igualmente. Aún así, lo calentó, alejando a los demás. En su ausencia, oyó el pisoteo de cientos de miles de millones marchando, y con ellos los gritos de incontables guerreros pieles verdes. De hecho, casi sonaba como un «Waaag». Sí, esa era la palabra que usaban los orcos, no. Su influencia era evidente en su manifestación. La fe posee un poder aterrador, y fue la fe la que elevó a este ser de tal manera, la fe la que lo hizo ascender incluso ahora, mientras más y más orcos conocían su nombre a lo largo del cosmos. Mientras el pequeño Lorgar profesaba su peculiar fe y predicaba sus hazañas a su legión recién llegada. Si había un dios al que Lorque adorara, era a él, su venerado abuelo. Alabado sea. El espíritu ciego de Lorque se regocijaba en su presencia, con los brazos en alto y la cabeza espectral ladeada. Sentía el sol de Terra de su infancia. Y sabía quién lo había producido. Aquel que había traído a su primarca de vuelta a casa. Aquel que unió a los sabuesos de guerra y salvó a su legión. Aquel que los condujo a la gloriosa batalla y a la victoria, una y otra vez. Aquel que no conocía el miedo, aquel que miraba al abismo y reía. Aquí estás. Por fin encontraste tu alma en la disformidad. Oyó tararear alegremente a su venerado abuelo. Perdón por tardar tanto. Tuve que dar caza a los demás. Ahora solo te guiaré de vuelta a tu cuerpo, espera. Había dicho algo allí. ¿Los otros? ¿Acaso se había adentrado en el Inmaterium en busca de los caídos, salvándolos de los no nacidos para guiarlos hacia una vida después de la muerte más segura? Todos los muertos. Eso requeriría un esfuerzo hercúleo por parte de cualquiera, sin mencionar el riesgo para su propia alma. No, eso era una locura. Y sin embargo, el abuelo lo haría, ¿verdad? Un momento, ¿se daba cuenta siquiera de lo que había hecho? ¿De lo que estaba haciendo activamente incluso ahora? Angron les había explicado a él y a su legión sin rodeos qué era la disformidad, qué hacía, cómo funcionaba y demás. Al salvar a tantos astartes, sus almas, eso implicaba que el honorable abuelo había fundado su propio dominio en la disformidad, o estaba en proceso de hacerlo. O bien, había guiado a sus hermanos hacia el dominio de Lady Lisa. Esto último parecía muy improbable, así que, naturalmente, optó por creer lo primero. ¿En qué se estaba convirtiendo? Algo le rozó la nariz, distrayéndolo. Se sintió como un dedo espectral. No te preocupes, Lorque. Los demás habrán muerto, pero tú eres mío. Corne y sus cronilles no pueden tenerte. Una literación de lo más curiosa, sin duda. Lorque intentó hablar, pero descubrió que no podía. Al fin, su voz le falló. No importaba, pues el mentor de Angron intervino con gusto para cubrir la brecha.
Aguanta, grandulón, no voy a dejar que te mueras. Tus ojos quedaron bastante dañados con todos esos cables y placas de metal, así que tuve que regenerarlos. Pronto podrás volver a ver, como antes. Incluso mejor. Sintió que alguien le sujetaba algo al brazo derecho y luego se lo introducía a la fuerza bajo la piel con una especie de taladro eléctrico. Otro implante subdérmico. ¿Con qué propósito? No te preocupes, es para tu nueva armadura. Recluté a un tecnosacerdote lo suficientemente loco como para ayudarnos a Isa y a mí con este pequeño proyecto personal tuyo. El tipo tiene un nombre largo. Se hace llamar Ser Larius Larrutizan de Larrisemer o algo así, pero es un rollo de recordar, así que lo llamaré Larry. Saluda, Larry. Lorque oyó un grito lejano al fondo. Alabado sea la máquina. Naruto soltó una risita. Larry te manda saludos. Alabado sea. Está un poco confundido, pero tiene la actitud correcta. Elogio. En fin, no te preocupes, estás en buenas manos. Ya puedes descansar. Isa y yo te tenemos a tu cuidado. Lorque sintió unas manos cálidas que envolvían su alma, acunándola con fuerza. Vamos a hacer que mejores. Serás, Lorque se quedó dormido. Extraordinario. El emperador de la humanidad rara vez perdía los estribos. Se consideraba por encima de esas cosas. Por orgullo, sino en la práctica. Desde el momento en que le arrebataron a sus hijos, y luego de nuevo tras la destrucción sin precedentes que él mismo provocó, juró mantenerse bajo control. Eso había resultado difícil últimamente. Había visto en qué se había convertido Conrad. O mejor dicho, en qué lo había convertido su entorno, el planeta en el que había aterrizado, y eso le hervía la sangre como nada más. Al igual que Angrón, Conrad había sido bendecido con un don especial. La clarividencia, y una vez que aprendiera a controlarlo, dicho don le sería de gran utilidad. Estaba destinado a ser, mucho más. Un terror para sus enemigos, un implacable instrumento de justicia, un escudo para los inocentes. En cambio, había sido expulsado, había aterrizado en medio de una guarida de escoria y villanía, y la experiencia lo había destrozado. Si no fuera por los Eldar, todavía estaría allí, y los dioses sabían qué habría sido de él entonces. Su hijo. Su muchacho. Conrad no quería verlo. Había intentado contactarlo, pero el intento había fracasado estrepitosamente. Le había echado un vistazo y griega. Los gritos. Dioses, los gritos. ¿Cómo podía una sola voz transmitir tanto dolor? Desde entonces, Naruto e Isa habían protegido celosamente a Conrad, escondiéndolo en su tienda como unos padres sobreprotectores. Angrón y Lorgar, e incluso Magnus mediante proyección astral, sentían mucha curiosidad por conocer a su hermano, pero él rechazaba a todos los visitantes, y ellos también se vieron rechazados con delicadeza, pero con firmeza. Quizás fue lo mejor. Sí, ahora podía admitirlo, después de lo que había visto. Conrad necesitaba tiempo para recuperarse. El octavo tendría que esperar. A diferencia de los sabuesos de guerra y los heraldos imperiales, cuyos reclutas provenían de otros mundos antes del redescubrimiento de sus primarcas, los señores de la noche eran únicos en su crianza. Los reclutas novatos fueron sacados de las guerras de unificación, encontrados en las prisiones más profundas, oscuras y peligrosas que Terra podía ofrecer. Se les conocía como los hijos de la noche antes de que su nombre evolucionara. De igual manera, los hijos de estos prisioneros crecieron en la oscuridad abisal y fueron entrenados sin piedad con la brutalidad más extrema conocida, lo que fomentó en ellos una frialdad despiadada, inherente a sus tácticas. Malcador se encargó de ello. Su propósito era doble. Primero, la guerra psicológica. Fueron desplegados deliberadamente para cometer actos de extrema brutalidad y así imponer su misión a los planetas que se resistían. Segundo, servir de ejemplo. Mostrar a los enemigos de la humanidad el precio de dicha resistencia. Con el tiempo, se consolidaron como una legión centrada en el miedo. Eran la venganza. Eran la noche. Eran el terror encarnado. Ay de aquellos que provocaran su ira, pues su furia era fría, decisiva y brutal. El miedo tenía su lugar. Con moderación, por supuesto. Como todo. Pero aquí y ahora, el miedo no era el camino. Sin embargo, la paciencia era fundamental.
Traer aquí a una parte de la legión de Conrad, tal vez no sea prudente en este momento. El pobre muchacho ya estaba medio loco. Encontrarse con los monstruos forjados a partir de su semilla genética bien podría empujarlo al límite de la locura total. Mientras tanto, estaba el asunto de Marte y esa cosa, pero por ahora, estaba contenida dentro del laberinto. Como carecía de los medios para agrietar la superficie misma del planeta, no podía escapar. Sin embargo, pronto sería gratuito. ¿Y entonces qué? Apenas había logrado contener al dragón del vacío una vez, y se resistía a volver a hacerlo. Aunque solo fuera porque el esfuerzo lo agotaría. Volvió a mirar hacia la tienda de Conrad, observándola a ella y a los guardias que estaban afuera. Mientras tanto, Nostramo. El vidente Eldar finalmente le había revelado el nombre del mundo en el que había aterrizado su pobre hijo. Si el mundo fuera útil, tal vez lo perdonaría. De lo contrario, se quemaría. Nadie doblegó a sus muchachos. Areun que eso quería morir. La muerte sería una misericordia ahora mismo. Y jamás se había sentido tan avergonzada en toda su vida. Las palabras no bastaban para describir la profunda desesperación en la que se hundía. Aunque era una inexperta princesa de la Legio Tempestus, incluso ella conocía sus límites. No había salido de la cabina de Subtitán desde que terminó la batalla, simplemente por pura vergüenza. No soportaba la idea de encontrarse con él en persona en ese momento, y mucho menos mirarlo a los ojos. Pero tendría que hacerlo, ¿no? El emperador lo había ordenado. Quería que los dos se conocieran como es debido, adecuadamente. No es que se opusiera a eso, ni a lo que pudiera resultar de ello, pero de entre todos los escenarios posibles, no se esperaba que su titán interfiriera. ¿Por qué hiciste eso? Se quejó, cubriéndose la cara con las manos. Ahora sabe de mí. Clavius Dread emitió un balido desafinado. Areun chilló. Ayuda. Eso no ayudaba. A la primera le siguió otra nota, más fuerte que la anterior. ¿Quieres que haga qué? Nadie en este planeta podría estar sufriendo más que ella en este momento. Tantas voces. Conrad se agarró la cabeza, encorvándola, y metió la barbilla entre las rodillas. Ni siquiera cerrar los ojos servía para evitar las visiones y el ruido. En la oscuridad, estos solo lo atormentaban aún más. Él vio sus muertes. Todas ellas. Todos. Toda Nuceria. Lo vio todo, excepto él. El hombre resplandeciente. El primero que lo miró sonrió. Era, como había dicho antes, un lienzo en blanco, uno que ninguna cantidad de tinta podía manchar. Concentrarse en él le ayudó a ahuyentar las visiones, así que lo hizo. En él, y en la otra, la mujer de vivaces ojos verdes y larga melena roja. Ella insistía en que era su nueva madre. Él tampoco podía verla bien. Mirarla era como mirar a través de cristales rotos, innumerables caminos y prismas, cada uno con un destino diferente. Pero lo peor de todo era padre. Su verdadero genealogista, esa cosa que decía no ser un dios pero mentía porque como iba a no serlo. Mirarlo dolía. Lo miró y supo lo que era, supo en lo que se convertiría algún día, y ardía, hagamos que pare. La solapa de la tienda se abrió hacia atrás, provocando que él se sobresaltara. Naruto entró con paso firme, bandeja en mano, que contenía un tazón de sopa, una hogaza de pan y una rueda de queso. Se detuvo al verlo. Lo siento, le dedicó una sonrisa. ¿Te asusté? Conrad negó con la cabeza, apartándose el pelo oscuro de los ojos negros. Genial. Dijo, avanzando con paso firme y dejando la bandeja frente a él, luego se agachó para sentarse a su lado. No pensaba ausentarme tanto tiempo. Estaba dando los últimos retoques a Lorque con Larry e Isa. El grandullón debería estar recuperado pronto. Lorque. El nombre le era desconocido, pero solo por un instante. Aún así, mencionarlo le evocó la imagen del hombre. Era un gigante, el primero de su especie. Algo diferente, algo nuevo, que se alzaba imponente sobre sus hermanos, un ariete Astartes revestido de armadura viviente, intrépido, decidido, resistente. También vio su destino. ¿Y qué destino tan terrible era? Moriría una y otra vez, pero cada vez resucitaría, más fuerte que antes.
Conrad vio al orque plantado frente al traidor, el ser del que no se atrevía a hablar, y resistir, ardiendo su propia alma para dar tiempo a sus hermanos a huir. Se enfureció en medio de un mundo muerto y aplastó horribles criaturas parecidas a insectos, tiránidos. Con sus propias manos, desgarrándolas, riendo sin parar. Cargó contra hombres de metal, indiferente a que sus láseres verdes atravesaran su cuerpo y lo destrozaran. Se enfrentó a elfos oscuros y prendió fuego a sus grandes torres, indiferente a las heridas que los malvados le abrieron. Luchó contra demonios. Cabalgó sobre el lomo de un dragón. Caminó sobre la superficie de una estrella moribunda. Esta cosa viviría durante miles de años, 10.000 años, solo para morir y morir y morir, sin que se le concediera descanso alguno, perdiendo un poco más de sí misma cada vez. Tantas muertes. Naruto empujó la bandeja hacia él, distrayéndolo. Nuseriam no es precisamente conocida por su gastronomía, pero logré encontrar esto, dijo con una risita melancólica. El trabajo de Isa para cultivar fruta comestible para humanos como nosotros, pero... Conrad parpadeó lentamente, desconcertado por el término. ¿Humano? Su no padre le sonrió. Bueno, lo somos, ¿no? Conrad se lo preguntaba. No se sentía humano. Naruto acercó la bandeja. Al final, el hambre venció y devoró la comida que le sirvieron. Mejor que comer ratas y basura. Jamás había probado una comida tan maravillosa. El vaso de líquido que le sirvieron después era dulce, sería zumo. Y se le acabó enseguida, dejándole con ganas de más. Intentó no ensuciar, de verdad que lo intentó, pero estaba todo tan rico. Naruto le observó comer, divertido por las migas que dejaba, y se negó a hablar hasta que terminó. Y una vez que terminó, dijo, así que puedes ver el futuro. Conrad asintió con rigidez. Pero no la tuya. Por supuesto que no. El guerrero bigotudo rió entre dientes, tomó un paño de la bandeja y lo usó para limpiarse la cara. Conrad lo permitió, desconcertado por el gesto. Piénsalo así. Lo que ves puede que no sea el futuro, sino más bien posibilidades. Naruto levantó un dedo, desviando aún más su atención. ¿Alguna vez has considerado esa posibilidad? Conrad parpadeó rápidamente. No. En realidad, no lo había hecho, porque no quería. La idea de que el futuro pudiera cambiar, le aterrorizaba. No lo creo, dijo Naruto, terminando de limpiarse la cara y despeinándose. El futuro está en constante cambio. Tus acciones y las de quienes te rodean modifican el destino. La vida no está escrita en piedra. Es lo que tú haces de ella. El joven primarca lo miró desde debajo de su mano, entrecerrando los ojos en lo que esperaba que se interpretara como comprensión. Mediante la violencia. A veces. Naruto se encogió de hombros. Otras veces con palabras, y aún más con amabilidad. Habló con las rodillas pegadas al pecho. Mi planeta no es amable, un destello de furia brillante cruzó la aldea bigotuda de Naruto, como un relámpago que atraviesa las oscuras y tormentosas ciudades de Nostramo. Fue visible solo por un instante. Luego su sonrisa regresó, desterrando ese breve atisbo de ira tan rápido que bien podría haberlo imaginado. La mano que tenía sobre la cabeza se movió hacia su hombro, dándole una palmadita enérgica. No te preocupes por eso, le dijo con una sonrisa radiante. Yo me encargaré de poner en su sitio a esos desgraciados. La seguridad con la que hablaba lo tranquilizó, aunque solo fuera por un instante. Dijiste que veo posibilidades, Naruto asintió, permitiéndole hablar y desafiándolo a seguir adelante por su propia voluntad. ¿Cómo puedo dejar de verlos? Vaya, Naruto retrocedió con un suspiro, eso es complicado. Hay alguien que podría ayudarte con eso, realmente quiere verte y... ¡Padre! El emperador. Conrad, presa del pánico, retrocedió con todo su cuerpo, con los ojos desorbitados. No. Él no. No, no, no. Vale, vale. Naruto, al ver que era una causa perdida, se abstuvo. Puedes reunirte con él cuando quieras. No. Unos brazos cálidos lo envolvieron en un suave abrazo. Aquello lo calmó más que las palabras. Instintivamente, se inclinó hacia ellos, buscando consuelo. Una mano se posó sobre su cabeza mientras otra, con delicadeza, rodeaba sus temblorosos hombros para sujetarlo con firmeza.
Él se preocupa por ti, tarareó suavemente su casi padre, sin alzar la voz ni una sola vez. Eres su hijo. No me cae bien, dijo Conrad, evitando mirarlo a los ojos. Da miedo. Y lo era. De una forma espeluznante. Naruto resopló, conteniendo la risa. Sí, tiene ese efecto en la gente. Pero casi siempre tiene buenas intenciones. Además, tus hermanos también quieren conocerte. ¿De verdad quieres rechazarlos antes incluso de tener la oportunidad de conocerlos? Conrad se animó, prefiriendo esa idea a la otra. Aunque solo fuera porque la unión hace la fuerza. Tengo hermanos. Tengo muchos hermanos. Algo en la forma en que Naruto lo dijo sugería que, en efecto, tenía muchísimos. ¿Quieres conocerlos? La idea era algo tentadora, pero si eso significaba salir de su tienda de campaña y socializar con otros. Naruto lo vio retorcerse y lo soltó con cuidado. Está bien. Tómate las cosas con calma. Al retroceder, Conrad notó el desgarro sangriento en su chaqueta. La herida ya no se veía. Se le ocurrió una idea y la puso en práctica. ¿Por qué no moriste cuando te apuñalé? Ah, esto. Naruto le dirigió una mirada de reojo. He muerto más veces de las que puedo contar. Incluso me arrancaron a Kurama una vez, se palmeó el estómago, divertido por el recuerdo. Esa vez fue bastante dura. Conrad se atrevió a inclinar la cabeza. ¿Qué es un Kurama? ¿Prometes no entrar en pánico? Un asentimiento. Naruto chasqueó los dedos. En un instante, la cabeza de un zorro gigante se materializó sobre su hombro. Envuelto en una luz dorada, lo miró fijamente. Eres una criatura muy asustadiza, ¿verdad? Conrad retrocedió tambaleándose, agitando las manos. Habla. Sí, hablo, muchacho. No soy una bestia sin cerebro. Ten un poco de respeto. Naruto soltó una risita y extendió el brazo, con los dedos apretados en un puño. Aquí, intentemos chocar los puños. Entonces lo entenderás. ¿Un choque de puños? Bueno, básicamente es otra forma de comunicarme, compartir emociones o transferir chakra directamente. Piensa en ello como un vínculo entre aliados o como otra manera de leer el corazón, la mente y los sentimientos de otra persona sin hablar. Créeme, lo entenderás enseguida. Confiaba en ese hombre. Era amable. No podía vislumbrar su futuro. Además, le hizo sentir casi normal, a pesar de su maldición. Para alguien que padecía la maldición de la visión, eso significaba el mundo. Conrad alzó un puño pálido, pequeño y tembloroso. Así. Naruto le devolvió la sonrisa radiante. Ese es el chico. Toma, Conrad retrocedió rápidamente. Una última cosa. Una ceja rubia se alzó. Dispara. ¿Puedo llamarte padre? Naruto se atragantó con su propia saliva. Tú también, ¿eh? Al diablo, ¿qué importa uno más? Se inclinó con el brazo y, esta vez, Conrad no se apartó ni un instante. Sus puños chocaron levemente. Una chispa les recorrió los nudillos. Le siguieron recuerdos y emociones. Muchísimo. No, fue demasiado. Una sobrecarga sensorial total. Los ojos de Conrad se pusieron en blanco mientras perdía el conocimiento. Pero por una vez, sus sueños fueron pacíficos. Por primera vez en años. Durmió profundamente. El emperador lo estaba esperando cuando salió de la tienda. ¿Cómo está? Durmiendo, por si te interesa. Naruto chasqueó la lengua y metió ambas manos en los bolsillos, interponiéndose obstinadamente entre el maestro de la humanidad y la entrada de la tienda. Me voy a enfadar mucho si intentas entrar ahí ahora mismo, para su crédito, di que no lo hizo. ¿Sabes cuándo se recuperará? Un tiempo. Mucho tiempo. Un trauma como el de Conrad no podía simplemente borrarse de la noche a la mañana. En cambio, Naruto optó por responder a esa pregunta con otra pregunta. ¿A qué distancia está Nostramo? El emperador frunció el ceño. Según los mapas Eldar que me han mostrado, está lejos. Naruto se mantuvo firme. ¿De qué tan lejos estamos hablando? Su antiguo aliado suspiró. Sin duda. Quiero ir allí. Esperaba una negación. En cambio, recibió una sonrisa sombría. Yo también. Estamos de acuerdo en esto. La ira es buena. También lo es el odio, si sabes cómo usarlo. Al igual que el miedo. Naruto puso los ojos en blanco y resopló.
El miedo lleva a la ira. La ira lleva al odio. El odio lleva al sufrimiento. Créeme, ya he pasado por eso antes. Quizás el emperador alzó un dedo enguantado. Permítame rebatirle esto. La paz es una mentira. Solo existe la pasión. A través de la pasión, se obtiene fuerza. A través de la fuerza, se obtiene poder. A través de ese poder, se obtiene la victoria. A través de la victoria, se rompen las cadenas siniestro. Una ceja rubia se alzó. ¿A qué se refiere eso? El emperador adoptó una expresión distante. Una vez me topé con una antigua raza de lo que yo creía que eran psíquicos. Su credo era anticuado en cierto sentido, pero creo que tenían razón en algunos aspectos. Eran fuertes. Por fin, el gobernante dorado hizo una mueca. En efecto, lo eran. Me vi obligado a tratar con ellos personalmente. Todavía conservo algunos de sus tesoros en mi bóveda. Genial, tendré que echarle un vistazo en algún momento. Mientras tanto, necesito encontrar a Eldrad y terminar las negociaciones. Un repentino alboroto procedente de una de las tiendas de campaña situadas más adelante en la fila llamó su atención. El emperador hizo una pausa. Parpadeó con incredulidad. ¿Es quien creo que es? Naruto sonrió de oreja a oreja. Parece que el orque está despierto. Los ojos del orque se abrieron lentamente, parpadeó con dificultad y luego se entrecerraron al darse cuenta de que podía ver. Una sensación de vértigo recorrió su ancho pecho, latiendo al unísono con sus dos corazones. Se incorporó sobresaltado, parpadeando de nuevo al no sentir dolor. Sus ojos se abrieron aún más al contemplar su cuerpo entero, ahora completamente restaurado, tenía piernas otra vez. Totalmente libre de los cables y el ataúd que una vez lo ataron a su acorazado. Él era libre. Isa, tras haber permanecido en vigilia, sonrió arrodillada junto a él. Bienvenido de nuevo al mundo de los vivos, hijo de Angrón. O debería llamarte nieto. Lorque apenas la oyó, tan atónito estaba. ¿Siempre había sido ella tan pequeña, o simplemente había crecido? No, se dio cuenta, era lo segundo. Su cuerpo había cambiado, de forma notable, y no sabía cómo reaccionar ante un cambio tan radical. Frunciendo el ceño, miró sus manos con asombro, deleitándose con la sensación de sus dedos cerrándose en puños. ¿En qué me he convertido? La diosa sonrió. Algo nuevo.